Hola chicos, soy el profesor Víctor Carrera del curso de trigonometría. Vamos a continuar resolviendo la práctica número 5 del ciclo 2017-2. Comenzamos. Tenemos la siguiente expresión, seno de teta en valor absoluto es igual a menos seno de teta y coseno de teta es igual a 1/2. Nos piden calcular esa expresión h. Bien, como tenemos que el seno de teta es igual a menos seno de teta y el coseno tiene el valor 1/2 positivo, entonces tenemos el seno es negativo y el coseno es positivo, entonces me está indicando de que el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Tenemos como referencia esto de aquí, este es el ángulo teta, entonces trazamos nuestro triángulo rectángulo aquí. Entonces me está diciendo, esto es 1, la hipotenusa va a ser 2, bien, y esto va a ser menos la raíz de 3. Bien, entonces en la expresión tenemos h igual a 2 que multiplica el seno de teta, que es menos la raíz de 3, menos la raíz de 3 sobre 2, el coseno de teta, que es 1/2, ¿de acuerdo? Más la raíz de 3. Efectuando ese producto, esto me va a quedar menos la raíz de 3 más 1 más la raíz de 3, finalmente nos queda 1 como respuesta y la clave es la letra A. Bien, en el ejercicio número 2 tenemos que tangente de alfa es 3/4. Me está diciendo que está positivo, alfa pertenece al tercer cuadrante. Bien, porque la tangente es positiva en el primer y en el tercer cuadrante. Me piden hallar el valor de esa expresión. Entonces ubicamos, aquí tenemos el ángulo alfa. De acuerdo, como es menos 3/4, es 3/4 positivo, entonces de acá va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es menos 3, esto es menos 4 y esto va a ser 5. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos piden, en la expresión 4 secante al cuadrado de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, sobre 1 menos 2, seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Esto lo podemos expresar así, 1 sobre coseno al cuadrado de alfa por seno de alfa, coseno de alfa, y aquí es 1 menos 2, seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Simplificamos y vamos a obtener lo siguiente, 4, acá se va uno de estos, con este de aquí, 4 tangente de alfa, sobre 1 menos 2, seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Reemplazamos los valores, bien, 4 por 3/4. Acá tenemos 1 menos 2. Seno sería menos 3/5 elevado al cuadrado y coseno sería menos 4/5 elevado al cuadrado. Esto vamos a ponerlo así, 3 sobre 1, ¿está bien? Porque se están cancelando estos dos términos, y aquí tenemos 1 menos 2, que multiplica 9 sobre 25, por 16 sobre 25. Bien, entonces tenemos lo siguiente, eso va a ser igual 3 sobre 1, 1 menos 2, que multiplica a 144, 9 por 16 va a dar 144, y abajo me está quedando 625. 3 sobre 1
Bien, 625 menos 288 sobre 625. Acá nos va a quedar 3 sobre 1. En el denominador es 7. Vamos a corregir este 7 que está un poquito defectuoso, 7. ¿De acuerdo? 8 a 11 es 3. Y 5 menos 2, 3. Sobre 625. Bien, entonces, producto de medios va abajo, 337. Y producto de extremos va arriba, 3 por 625. Al efectuar ese producto, esto me va a quedar 1875 sobre 337. Entonces, la clave sería la letra D. Bien, en el tercer problema tenemos que tangente de θ es igual a menos 1,2. Y el valor absoluto de la cosecante sobre cosecante es menor que 0. Entonces, me piden hallar esa expresión h que es igual a la raíz de 61 que multiplica a coseno de θ más seno de θ. Bien, este menos 1,2, tangente de θ, que es igual a menos 1,2, yo lo puedo escribir como 12 sobre 10, que vendría a ser menos 12 sobre 10, que va a ser menos 6 quintos. Bien, tangente negativa, bien, y la cosecante menor que 0. Ah, bien, la tangente es negativa cuando está en el segundo y en el cuarto cuadrante, pero en el segundo cuadrante la cosecante es positiva, entonces acá me está diciendo que la tangente, o el ángulo en todo caso, el ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, ubicamos el ángulo, ¿de acuerdo? Y con esos valores tenemos que esto de aquí va a ser tangentes, este es menos 6, este es positivo 5, ¿de acuerdo? Entonces, por el Pitágoras tendríamos 36 más 25, la raíz de 61. Entonces, en la expresión tenemos h, que es igual a la raíz de 61, que multiplica coseno de θ, 5 sobre la raíz de 61, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de θ sería menos 6 sobre la raíz de 61. ¿De acuerdo? Entonces, se van estos términos, ¿de acuerdo? Y me quedaría 5 menos 6, esto es igual a menos 1. La clave sería la letra A. Bien, en la pregunta 4, en la figura mostrada me dice que OA es igual a OB. O sea, esto de aquí es igual a esto de aquí. Bien, BC es igual a CD. Esto de aquí es igual a esto de aquí. El punto D es menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4. Bien, entonces si nosotros, ayudándonos, tendríamos lo siguiente. Vamos a trazar una perpendicular aquí. ¿Está bien? Entonces, D es menos 5, menos 4. Hasta aquí sería menos 5, ¿no? Esto sería menos 4. Bien, entonces, esto de aquí tendría que ser, como es un triángulo pitagórico, esto sería menos 3, va a ser esta longitud, vamos a menos 3
menos 4, y la hipotenusa en este caso va a ser 5. Entonces esto significa que va a ser menos 2, para que coincida aquí, y acá también va a ser menos 2. Bien, el punto C, si este es menos 2, este punto B es 0, menos 2. Entonces, calculamos el punto C. El punto C, al ser punto medio, tendremos de que C va a ser igual menos 5 más 0 sobre 2, menos 4 más menos 2 entre 2. ¿Está bien? Entonces aquí tendríamos que esto sería C menos 5 medios, bien, menos 6, esto sería menos 3. Bien, entonces el punto C, esto sería, para que sea menos 3, esto va a ser 1, ¿de acuerdo? Y para que esto sea menos 4, es menos 1, ¿no? Menos 1, y esto es menos 1. Bien, entonces me están pidiendo calcular aquí 5 tangente de teta menos 6 cotangente de teta. Bien, en este caso tendríamos tangente de teta, este punto C tendría menos 5 medios, menos 3. 5, que multiplica la tangente, que sería menos 3 sobre menos 5 medios. Menos 6, que multiplica la cotangente, sería el inverso, menos 5 medios sobre menos 3. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría 5 que multiplica, esto se vuelve positivo porque hay un número par de signos, sobre 6 quintos. Menos 6, par de signos también, sería denominador 6, y acá sería 5. Entonces, tendríamos que estos se eliminan, esto también se elimina, nos quedaría 6 menos 5, esto es igual a 1. La clave sería la letra C. En la figura adjunta me menciona, se cumple que b al cuadrado más c al cuadrado sobre bc es igual a menos 10 tercios. Calcule raíz de 2 secante de teta, ¿está bien? Menos 1. Entonces, en la expresión vamos a tratar de ver b al cuadrado más c al cuadrado sobre bc es igual a menos 10 tercios. Efectuando el producto en aspa, tendría eso, 3b al cuadrado más 3c al cuadrado, esto es igual a menos 10 b por c. Entonces, 3b al cuadrado más 10 b por c más 3c al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces, de aquí, factorizando, esto sería 3b más c por b más 3c es igual a 0. Entonces tenemos el producto de dos factores que me dé 0, esto me obliga a hacer 3b más c igual a 0, o b más 3c es igual a 0. De aquí tenemos que 3b igual a menos c, o b es igual a menos 3c. Entonces, b sobre c
es menos 1/3 o B sobre C es igual a menos 3. Entonces, en la figura nosotros vamos a colocar, este es 3, vamos a tomar la proyección, ¿está bien? Entonces, B sería menos 1, esto queda por terminar X y esto sería menos 1. Bien, usando el teorema de Pitágoras, tendríamos tenemos de que A sería menos la raíz de 8. Entonces, esto es menos la raíz de 8, menos 1. Entonces, esto sería aquí, perdón, positivo la raíz de 8, ¿está bien? Porque sería 3 al cuadrado, 9 menos 8, esto sería la raíz de 8, esto es menos 1, ahí nos piden calcular la secante. Como la secante está en el cuarto cuadrante, bien, tendríamos de que la secante, en el cuarto cuadrante son positivas el seno y la secante, el coseno y la secante. Entonces tendríamos raíz de 2 por la secante, en este caso sería 3 sobre raíz de 8 menos 1. Esto sería igual, raíz de 2, 3, la raíz de 8 es 4 por 2, va a ser 2 raíz de 2 menos 1. Estos términos se cancelan, entonces me quedaría 3 medios menos 1. Esto sería 1 medio. Bien, entonces la clave sería la letra E. En la pregunta 6 me dice que con la figura adjunta se cumple de que AP, o sea, AP es igual a PB. Esto es igual a esto. Me piden calcular el valor de 21 cotangente de alfa menos 4 tangente de alfa. Vamos a tratar de determinar las coordenadas del punto B, del punto P y del punto A para poder. En la ecuación tenemos cuando X es igual a 4, cuando X es igual a 4, entonces reemplazando Y, que es igual a X menos 1 al cuadrado, entonces tendríamos de que Y va a ser igual a 4 menos 1 al cuadrado, entonces Y va a ser 9, ¿no? Entonces este punto B va a ser 4,9. El punto P tenemos de que Y va a ser, punto P tendríamos coordenada 0, I. Cuando X es igual a 0, Y es igual a 1. También para el punto P, este va a ser igual, porque acá la coordenada X tiene que ser 0, entonces cuando X es igual a 0, X igual a 0, entonces Y es igual a 1. Entonces este punto sería el 0,1. Bien, para determinar quién es el punto A, tenemos en cuenta lo siguiente. P vendría a ser punto medio de AB. Entonces vamos a llamarle a X1 y 1. Entonces, nosotros tenemos que X1 más 4 sobre 2, este es igual a 0. Y 1 más 1 sobre 2 es igual a 9. Bien. Entonces, tenemos de que X1
es igual a menos 4 y I1, 18, no, 4,9. ¿Está bien? X1, no, este es I1, 9 no, este es I1 más 9, I1 más 9 es igual a 1. ¿Está bien? Porque este es punto medio. Entonces, de aquí tenemos de que I1 va a ser igual a menos 7. Entonces, el punto A va a estar considerado menos 4, menos 7. Bien, entonces me están pidiendo en la expresión 21 cotangente de alfa menos 4 tangente de alfa. Bien, entonces esto sería tangente, este punto A, vamos a determinarlo aquí. Esto sería menos 4 y esto sería menos 7. Hay que tener en cuenta de que la tangente en el tercer cuadrante es positiva, entonces esto sería igual a 21 sobre 4 séptimos, ¿está bien? Porque cateto adyacente sobre cateto opuesto, menos 4, multiplica a la tangente, que sería la inversa, 7 cuartos. Esto es séptima 1, séptima 3, esto sería 12, menos 7. Entonces aquí tendríamos que la respuesta sería 5, que la clave sería la letra C. En la pregunta 7 me están diciendo que alfa y beta son la medida de dos ángulos coterminales, tales que cotangente de alfa más cotangente de beta es igual a coseno de alfa menos beta. Nos piden calcular el valor de esa expresión tangente de alfa menos beta más tangente de menos alfa más cotangente de menos alfa más cotangente de menos beta. Entonces, sabemos que si alfa y beta son dos ángulos coterminales, me están diciendo que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, y eso lo expresamos mediante una ecuación siguiente. Alfa menos beta es igual a 2K pi. Entonces, alfa va a ser igual a beta más 2K por pi. Entonces ahí tendríamos de que, en el primero de los casos, cotangente de alfa más cotangente de beta, este es igual a coseno de 2K por pi. Entonces, de aquí tendríamos que cotangente de alfa más cotangente de beta, coseno de 2pi es 1. De aquí tenemos, si nosotros calculamos la cotangente de alfa es igual a cotangente de beta más 2K por pi. Esto sería igual a cotangente de beta. Bien, entonces reemplazando en esta expresión tendríamos cotangente de beta es igual a cotangente de alfa, 2 cotangente de alfa es igual a 1, entonces la cotangente de alfa es igual a 1 medio. Bien, entonces, en la expresión que nos piden calcular, tenemos tangente de alfa menos beta más tangente de menos alfa más cotangente de menos alfa más cotangente de menos beta, yo lo puedo escribir así, tangente de alfa menos beta menos tangente de alfa menos cotangente de alfa menos
cotangente de beta. Esto es tangente, alfa menos beta 2k pi. Bien, la tangente de alfa sería 2, entonces tangente de alfa que sería menos 2, cotangente de alfa menos 1/2, y esto también vendría a ser menos 1/2 porque cotangente de alfa es igual a cotangente de beta. Pero esto vendría a ser 0, menos 2, menos 1. Esto vendría a darnos menos 3. Y la clave sería la letra D. Bien, en la pregunta 8 me dicen, de la figura adjunta se cumple que coseno menos teta es igual a menos 5 sobre t. Bien, entonces sabemos primero que nada que coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Ahí no habría ningún problema, entonces tenemos que coseno de teta menos 5 sobre 13. Bien, entonces, además también tenemos en cuenta de que teta menos alfa es igual a 2k pi, o si podríamos hacer esto de aquí. Menos alfa. Menos teta, entonces tendríamos en la figura menos alfa menos teta es igual a 2pi. Entonces tendríamos de que menos alfa es igual a 2pi más teta. Entonces, si nosotros tomamos aquí la tangente de menos alfa es igual a tangente de 2pi más teta, que esto sería igual a tangente de teta. Esto es menos la tangente de alfa es igual a la tangente de teta. Entonces, en la expresión que nos piden calcular en E, 5 que multiplica, tendríamos que esto sería menos 12, ¿está bien? Menos 12, y el otro valor sería esto es menos 5, de menos 12, y esto es 13, usando el recurso de los triángulos pitagóricos. Bien. Tangente de alfa sería 12 quintos. ¿Está bien? Bien, y tangente de teta, menos 12, menos 12 quintos. ¿Está bien? Porque sería menos tangente de teta, esto es menos. 5 que multiplica a 12 quintos más 12 quintos. Estos términos se cancelan y me quedaría 24. La clave sería la letra E. En la pregunta 9 me dice en la figura adjunta OP raíz de 5. O sea, esto de aquí es raíz de 5. Bien. Entonces, como si trazamos una perpendicular, o sea, me dice que esto sería menos la raíz de 3. Bien, esto va a ser recto. Entonces, esta parte de aquí, por el teorema de Pitágoras, tendríamos de que esto sería menos la raíz de 2. Entonces, de aquí tenemos, vamos a darle, cambiar la orientación del ángulo omega. ¿Está bien? Entonces tenemos
tenemos de que alfa menos omega es igual a menos 3 pi medios. Bien, entonces, seno de alfa menos omega, bien, es igual a seno de menos 3 pi medios. Bien, esto sería igual a menos seno de 3 pi medios. Menos 1, esto me daría 1. Bien, entonces, de aquí, por otro lado, tenemos tangente de alfa, tangente del ángulo alfa sería menos raíz de 3 sobre menos raíz de 2. Y me va a dar positivo, porque tiene número par de signos, y además está en el tercer cuadrante en el sentido positivo, ¿no? La tangente del tercer cuadrante es positiva. Bien. Y el seno de alfa, entonces, perdón, aquí tenemos lo siguiente. Raíz de 2 por tangente de alfa, esto va a ser igual a raíz de 3. De acuerdo. Por otro lado, es menos 5 seno de alfa, menos raíz de 5 seno de alfa. Seno de alfa menos raíz de 3 sobre raíz de 5. Entonces, efectuando ese producto, menos raíz de 5 por el seno de alfa, esto me va a dar positivo, porque este es menos la raíz de 5, que está multiplicando menos la raíz de 3 sobre la raíz de 5, esto me va a dar igual a la raíz de 3. Entonces, con todos esos valores, tenemos, el primero me ha dado 1, el segundo me está dando raíz de 3, el tercero también me está dando raíz de 3. Entonces, esto va a ser 1 más 2 raíz de 3, ¿está bien? O lo que es equivalente, o 2 raíz de 3 más 1. La clave sería la letra C. En la pregunta 10 me está diciendo que alfa pertenece a 2 pi 5 pi medios. O sea, me está diciendo de que se encuentra en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Determina el número de valores enteros primos que puede tomar la expresión seno al cubo de alfa más 6 seno cuadrado de alfa más 12 seno de alfa más 2. Bien, escribamos la expresión. Seno al cubo de alfa más 6 seno al cuadrado de alfa más 12 seno de alfa más 2. Si nosotros observamos, esto sería cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, ¿está bien? Más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. O sea, aquí me faltaría sumarle 6, vamos a escribirlo así. Seno al cubo de alfa, más 6 veces seno al cuadrado de alfa, 12 seno de alfa, para que en la expresión esa constante necesitamos que sea un 8, o sea, más 2, sumo 6 y resto 6. Entonces esto sería seno al cubo de alfa más 6 seno al cuadrado más 12 seno de alfa más 8 menos 6.
esta expresión sería seno de alfa más 2 elevado al cubo menos 6. Bien, entonces, como alfa, como mencionamos, como alfa es mayor que 2pi menor que 5pi medios, 2pi menor que 5pi medios, entonces mencionamos de que estaba en el primer cuadrante, entonces aquí en el primer cuadrante el seno de alfa positivo mayor que 0 menor que 1. De acuerdo. Entonces vamos a buscar obtener esa expresión. Seno de alfa más 2, bien, es menor que 3 mayor que 2. Elevando al cubo, tendríamos que eso sería 8 y 27, ¿no? Entonces, seno de alfa más 2 elevado al cubo va a ser mayor que 8, menor que 27. Tendríamos que restarle 6. Entonces, al restarle 6, tendríamos, esto sería 2, menor que seno de alfa más 2 al cubo menos 6 es menor que 21. Escribir esto de aquí bien. Esto sería menor que 21. Entonces, los números primos me están pidiendo el número de valores enteros primos que puede tomar la expresión. Así. Entonces, los números primos que están, números primos que sean mayor que 2, menor que 21, serían 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Entonces, por lo tanto, 3, 6, 7. Tenemos 7 números primos. De acuerdo. Entonces, así hemos culminado la clave. Aquí sería la letra D. Bueno, jóvenes, espero de que esto les sirva para reforzar en su aprendizaje y puedan alcanzar el objetivo deseado.